Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento, nuestra reflexión sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy queremos detenernos en el versículo 11. Ciertamente que esta segunda parte del capítulo 27, la primera que va del 1 hasta el 8, que nos habla ya de estos preparativos y de este encaminarse de Pablo hacia Roma. Cuando decimos la segunda partecita del versículo 9 hasta el 44, porque tenemos 44 versículos, más bien estamos queriendo decir el momento tan difícil, dificultad, naufragio de Pablo. Ya vamos a llegar. Ahora estamos reflexionando el versículo 11. Aquí en el versículo 11 nos dice: pero el centurión se dejó convencer más por el piloto y el capitán que por lo que decía Pablo. ¿Verdad? En el versículo 11. Tanto el versículo 9, 10 y 11, todos ciertamente están unidos uno con el otro. Primero nos dice, ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa. Ellos anteriormente, en el versículo 8, nos decía que tenían momentos de dificultad, entonces hay una forma y fueron a parar y a quedarse por un tiempito. Llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Oye, refugiados. Estamos en el tiempo de otoño. Todavía ni es invierno, porque el invierno en el mar Mediterráneo siempre hay, dice, tormentas inesperadas. Te han de sorprender, entonces, ella puede ver. Si no tenías una embarcación o donde Valema lleva para sortear dificultades. Y bueno, Pablo nos cuenta que él había naufragado 3 veces, imagínense, 3 veces. Allí hay aguasugo, caray, ¿verdad? Que vuelve a arriesgarse y se arriesga y se arriesga. Y bueno, esos eran los medios que tenían en ese tiempo de embarcación. Y bueno, en el versículo 10 dice que Pablo advertía a la gente diciéndole, y sobre todo, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Amables allá principalmente, y unas 200 personas estamos en esta embarcación de quien estamos hablando. Estas embarcaciones que llevaban trigo, dice, y algunas otras cosas, eran comerciales estas embarcaciones. Oina, hacia el Asia, ¿verdad? Bueno, y entonces, aquí, queridos amigos, esta tercera parte, él después de presentar, y ahí la añade situación, o una la tormenta, experiencia de Pablo, tantos viajes por el mar Mediterráneo, siempre por el mar Mediterráneo. Ahora, en este versículo 11, nos dice cuál es la realidad. O mejor dicho,
los que tendrían que haber escuchado, porque llegó la a la gran multitud de gente que está viajando, para la lleva Catulaya ye que veamos, y ahí la yajata lleva, una vez que estamos metidos en el mar, estamos caminando, ¿verdad?, en el mar. Por eso el versículo 11 dice, pero el centurión se dejó convencer más por el piloto y el capitán. Claro, el centurión pues era el encargado, el que les acompañaba y les estaba llevando y acompañando para presentarlos ahí en Roma. Para un juicio no. Algunos me han dado hasta calabozo que veo y otros, bueno, eso seguramente que hasta incluso decían porque eran presos peligrosos. Bueno, ellos y cuenta de hoy a llevar a Beñañé un día de año mano, vamos a ver algunos de ir. Pero en fin, son situaciones no fáciles, ¿verdad? No fáciles. Ahora yo pienso nomás, ¿verdad? Porque imagínense en esta situación de tormenta, todos estos, ¿cómo iban estos presos? Engrillados, encadenados, y decime, y ahí, si viene esa tormenta, así como escribe Pablo, y después se hunde la embarcación, como va a suceder aquí, va a ocupar bien, ¿verdad? Pues si están todos o engrillados o encadenados, no debe ser fácil la situación. Bueno, vamos a ver, pero Pablo por lo menos le está diciendo y le está hablando a todos. Pero dice el centurión que les acompañaba, llamado Julio, ustedes se acuerdan, nos hablaba de mucha humanidad de él, porque dice, en el versículo 3 nos contaba que al día siguiente, después de que habían comenzado a viajar, a navegar, Julio en Sidón trató humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendidos por ellos. Bueno, eso fue en Sidón. Ahora, ¿será que era tan humano también con los otros, verdad? Porque los otros sí que eran presos de alta peligrosidad, ya es veña de copia la de terminología con allá y puro. Y bueno, así es que no es fácil, esto es simplemente para mirar, entender, el contexto histórico e incluso la situación, cómo se manejaban antes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El otro día fui a tomar un café con una amiga. Mientras hablábamos pensé, todo en su casa me transmite una sensación de paz y calidez. Sentí curiosidad y le pregunté cómo lograba que su hogar se sintiera tan especial. Su respuesta fue sencilla. Es lo que aprendí cuando descubrí la teología del hogar. Al principio no entendí del todo qué significaba, pero la conversación que siguió me abrió los ojos a una perspectiva completamente nueva sobre cómo vivir mi fe en el día a día dentro de las paredes de mi propia casa. Mi amiga me explicó que esta teología va más allá de una manera de decorar. Es un concepto que nos invita a ver nuestro hogar como un lugar de encuentro con Dios, un santuario en el que cada detalle, cada símbolo y cada acto cotidiano se convierte en una oportunidad para la oración y la acogida. Como cristianos, estamos llamados a convertir nuestras casas en iglesias domésticas. ¿Esto qué significa? Que si prestamos atención a los detalles y símbolos de nuestro día a día, podemos transformar nuestras casas en verdaderos santuarios que reflejen un pedacito del cielo. Pero,
¿Cómo se logra esto? No se trata solo de tener imágenes religiosas o crucifijos en las paredes. Se trata de vivir nuestra fe de manera concreta y palpable, integrando a Dios en todas nuestras actividades diarias. Así, podemos hacer que cada vez que cruzamos la puerta de nuestra casa, sintamos que regresamos a un refugio seguro, lleno de amor y comprensión. Esta sensación de hogar la podemos vivir todos. No importa si vivimos solos, en pareja o con una familia numerosa. Lo importante es abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar a Cristo, permitiendo que Él viva con nosotros y nos guíe en cada momento. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Hay varias maneras de invitar a Jesús a nuestro hogar y de mantenerlo presente en nuestras vidas diarias. Te comparto algunas prácticas que pueden ayudarte. Bendecir los alimentos. Una simple oración de bendición antes de cada comida puede ser un recordatorio constante de la presencia de Dios. En general, las oraciones en familia, sean una oración de protección antes de salir de casa o una de agradecimiento al finalizar el día, pueden fortalecer los lazos familiares y nuestra conexión con Dios. Tradiciones familiares. Participar en novenas navideñas, la corona de Adviento y otras celebraciones religiosas puede profundizar nuestra vivencia de la fe. Tener en cuenta la luz es un símbolo poderoso en nuestra fe. Cristo es la luz del mundo y podemos reflejar esa luz en nuestros hogares. Prender velas o colocar lámparas en lugares estratégicos puede crear ambientes acogedores y cálidos, invitando a nuestra familia y amigos a congregarse y compartir momentos significativos. Compartir la mesa. En los evangelios vemos a Jesús compartir muchas comidas con sus discípulos y amigos. Estas comidas no solo satisfacían el hambre física, sino que también eran momentos de comunión y crecimiento espiritual. En nuestro hogar podemos revivir esta tradición haciendo de las comidas un momento especial para compartir, conversar y fortalecer nuestras relaciones. Dos aspectos importantes que me parece que vale la pena mencionar tienen que ver con nuestra relación con los otros. Las tareas domésticas a veces parecen que pueden ser monótonas y sin sentido, pero si las ofrecemos con amor, estas labores pueden convertirse en actos de oración. Piensa en la Sagrada Familia. José trabajando como carpintero y María cuidando del hogar. Siguiendo su ejemplo, podemos santificar nuestras actividades diarias, convirtiéndolas en ofrendas de amor. El servicio. En el corazón de la teología del hogar, sanar, cuidar y servir a los demás es una forma poderosa de vivir nuestra fe. Ya sea atendiendo a nuestra familia o acogiendo invitados, cada acto de servicio es una oportunidad para demostrar el amor de Cristo. Ahora, quiero hacerte una observación importante. A veces pensamos que para vivir una vida cristiana debemos renunciar a lo material. Sin embargo, la teología del hogar nos enseña que lo material también tiene su lugar. Somos seres encarnados y nuestras almas se benefician de la belleza y la armonía en nuestro entorno. Decorar nuestro hogar con elementos que nos recuerden a Dios, como imágenes religiosas o símbolos de nuestra fe, puede ayudarnos a mantenernos conectados con Él. Si quieres saber más de esto o cómo lograrlo, te recomiendo a conocer el ebook que hemos escrito sobre este tema. Te dejamos el enlace en la descripción del video. Nuestros hogares pueden ser las primeras iglesias para nuestros hijos y para aquellos que nos visitan. Aquí es donde aprendemos a rezar, a amar y a vivir nuestra fe de manera tangible. No subestimes el poder de un hogar cristiano. Puede ser un faro de luz para muchos. Espero que esta visión de la teología del hogar te inspire a ver tu hogar con nuevos ojos y a llenarlo de amor, paz y de fe. ¿Te ha gustado este contenido? No olvides suscribirte y activar la campanita, así no te pierdes los próximos videos. Hasta pronto, y que cada rincón de tu casa sea un reflejo del cielo y que en cada acto cotidiano encuentres la presencia de Dios.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, versículo 11. Pero el centurión se dejó convencer más por el piloto y el capitán que por lo que decía Pablo. Pablo les hablaba de alta peligrosidad en el mar, de acuerdo a su experiencia. Pero sin embargo, aquí el centurión, bueno, yajato, etc. Solamente que Pablo le decía, bueno, en la primera isla, ya encaminana, alguna isla, ya ve otro, porque si no, ¿cuál iba ahí, tajina? Esto no va a pasar así nomás. Entonces, en esta historia, en nuestro contexto histórico, Pablo es el prisionero que está siendo llevado a Roma bajo la custodia de un centurión llamado Julio. ¿Se acuerdan ya del nombre? Y Pablo, durante esta travesía, advierte sobre los peligros de continuar esta travesía. Peligro de continuar esta travesía. Hay tormentas, situaciones, otoño, hay peligros. Y sin embargo, cuando nos está diciendo aquí en el versículo 11 que este Julio, que es el centurión, se deja más bien llevar o convencer, dice, por el piloto y el capitán. Y de cierta manera, y bueno, siete años. Más a capitánio, apenas siempre en la embarcación, pero menos de siempre está en el agua. El otro también es un ducho, ¿verdad? Del piloto, el que lleva adelante. Y bueno, y algunas veces, y nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar lo que nos dice la gente. Ahora, ignoran directamente a lo que Pablo les está diciendo. El centurión más bien está confiado en quién, en la experiencia del piloto y del dueño del barco. Confiado en la experiencia del piloto y del barco. Y con mucha razón, no habría ningún problema, ¿verdad? Puede confiar tranquilamente. Pero resultó en una gran tormenta y en un gran peligro para todos. Tormenta y peligro para todos. Ahora, la tendencia siempre de confiar en una experiencia humana. Esto tal vez cuando confiamos demasiado simplemente en la técnica, lo tecnológico. Cierto que la técnica es demasiado importante y nos ahorra tantas cosas, pero no siempre es bueno desestimar también la experiencia humana. Los ojos, la intuición. Porque en el fondo, Ñandego es ti gran computadora y somos una computadora inclusive un poquitito más, con mayor capacidad que cualquier otra computadora tecnológica. Mi computadora o mía, todo bien, una vez que está bien hecha, claro, son muy precisas y te muestra cosas que nosotros de nuestra capacidad tal vez no podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que saber que la mente humana, la capacidad humana, nuestras intuiciones sobrepasan simplemente a lo que es, en este caso, justamente lo que es la técnica. Y más si vamos a meter el hecho de la sabiduría divina. Usted ve a tu ñandé, ya sabe, imagina, ya sabe harina. ¿Por qué? Y porque aquí el autor sagrado está escribiendo desde la experiencia humana, en este caso, desde la técnica humana, ¿verdad? Pero mirando más allá aún, desde lo que es la sabiduría divina. Apelo a esa que se añade a través de Pablo.
Confiamos muchas veces en nuestra experiencia con los expertos, pero dejamos de lado la voz de Dios, la voz de Dios. Bueno, aquí hay una intuición. Y por eso es que tenemos que estar siempre sensibilizados para hacer un camino positivo. Porque de la experiencia de Dios, la sensibilidad de Dios, upepeñan de tushaya guatágina de una manera diferente. Dios puede hablar a través de personas también inexpertas. Personas inexpertas. La naturaleza como que intuye, ¿verdad? Incluso cuentan, dice que cuando está llegando alguna inundación, dice que todos esos ratones que están por ahí cerca, dice que enseguida, se metió y me angulla cuantoía. Pero antes de que suceda, incluso días antes, hay oñanduma que se está viniendo el agua y que va a haber inundación. Entonces comienzan a salir. Entonces, ¿y qué es eso? Y es la vibración, es el conocimiento, oñandú, quien sí que tiene una sensibilidad. Tal vez son inexpertos, porque algo, nada hay por computadora, nada hay mañana la previsión del tiempo, no. ¿Verdad? Y yehewi, ¿verdad? La naturaleza, la intuición, lo que tienen, la sensibilidad. Interesante todas estas cosas, ¿verdad? La naturaleza es sabia, decimos luego nosotros. Y así seguramente ustedes me pueden comentar muchas otras cosas. Incluso algo un poquitito más doloroso, nomás eso, ¿verdad? Pero dice que el perro que está con su amo, y siempre está ahí, y después cuando se enferma su amo, dice que siempre está ahí mero de... Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuaresma, un viaje de fe y reflexión. Estamos en el día número 35. La meta se acerca y también la cruz. Pero no es momento de retroceder. Es tiempo de detenerse, de mirar el camino recorrido y preguntarnos qué ha cambiado en mí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué necesito soltar para poder resucitar con Él? A veces el cansancio espiritual aparece, amados hermanos, a veces el corazón también se enfría. Pero hoy Jesús te vuelve a mirar y te invita a seguir, porque la Cuaresma no es un reto, es una preparación. Es un camino hacia la entrega más grande y es el amor más profundo que el mundo ha visto. Morir en el pecado no es un castigo, es elección. Jesús, amados hermanos, no vino al mundo a apuntar con el dedo. Vino a extender la mano. Pero esa mano solo puede levantarse si decides tomarla. Él no dice, si no me sigues, te castigaré. Dice, si no puedes creer que yo soy, morirás en tu pecado. No porque Él quiera que mueras, sino porque no quieres que te salve. Es como estar atrapado en una casa en llamas y decirle al bombero que no necesitas su ayuda. No porque Él no quiera salvarte, sino porque tú no puedes creer que te ama tanto como para entrar al fuego por ti. El mendigo que no creyó en la cena. Había una vez un mendigo que vivía en la calle, bajo un pueblo frío, rodeado de cartones y sombras. Se llamaba Julián.
Había sufrido tanto que ya no creía en nadie. Un día, un joven muy bien vestido se acercó a él y le dijo: esta noche hay una cena especial. Está todo listo. Ven, eres invitado. ¿Una cena? ¿Yo? Rió Julián con cierta amargura. Mira cómo estoy. ¿Tú crees que alguien quiere verme así en tu mesa? Sí, el anfitrión me pidió que te buscara a ti primero. A ti primero. No me hagas perder el tiempo, dijo Julián. El joven insistió, pero Julián no quiso escucharlo. Es un truco, pensó. Seguro que quieren burlarse de mí o hacerme sentir menos. Y así no fue. Horas más tarde, un auto pasó con una bocina suave. Era el chofer que venía a recogerlo. Tampoco lo creyó. Después alguien más dejó un abrigo limpio y nuevo con una nota. Te espero, no llegues tarde. Tampoco lo tomó. La cena se celebró igual. La mesa estuvo servida. Había un lugar reservado con su nombre, pero Julián no llegó. No porque no lo invitaran, sino porque no pudo creer que esto fuera verdad. Así es el corazón humano muchas veces, amados hermanos. Dios ha preparado la mesa, Jesús ya ha dado su vida. El cielo ya tiene tu nombre en un lugar, pero si no crees que Él puede salvarte, si no crees que Él te quiere así como estás, te quedas fuera. No porque Él no te quiera dentro, sino porque tú no crees que eres digno. Por eso, amados hermanos, hay que dejar de resistirnos al amor de Dios y elegir creerle, aunque nos cueste. Hay que tomar sus manos, aunque nos tiemble el alma. No queramos morir en nuestros pecados. Hay que querer vivir en su gracia. Si no creen que soy yo, morirán en sus pecados. Expresa la urgencia de la fe verdadera y el dolor de un Dios que ama profundamente, pero que no puede obligar a nadie a creer. El cuento que te comparto a continuación es aplicable a la vida actual para mover tu corazón hacia una conversión. La estación que dejaste pasar. Mateo iba todos los días en el mismo tren, en el mismo asiento, en el mismo paisaje, las mismas personas que nos saludaban. Vivía en piloto automático. Le iba bien. No necesitaba a nadie. Dios, para él, era un recuerdo de la infancia, una tradición, no una persona viva. Un día, mientras viajaba, vio por la ventana una estación desconocida. Una luz cálida salía desde adentro. La gente que bajaba parecía distinta. No corrían, no hablaban por celular. Se abrazaban, reían, lloraban con paz. Y entre esa gente vio a su madre. Ella había muerto hacía años. Ella no lo miró, solo bajó tranquila, como quien supiera que él aún no estaba listo. Mateo se levantó confundido. Quiso bajar, pero las puertas se cerraron. ¿Qué estación fue esa?, preguntó al revisor. La estación del Yo Soy. ¿Cómo que la estación del Yo Soy? La única que te lleva a la vida verdadera. Pero no puedes bajar si no crees que existe. Mateo rió nervioso. Pensó que era una broma. Volvió a su asiento, pero el rostro de su madre, esa luz, ya no lo dejaron igual. Pasaron días y cada vez que pasaba por esa estación, Mateo la veía. A veces alguien bajaba, a veces nadie. Un día el revisor se acercó y dijo con voz firme: hay un momento en el que ya no volverás a pasar por aquí. Si no crees que Él es, morirás en este tren, sin nunca haber vivido. Mateo miró por la ventana. La estación se acercaba y esta vez se levantó. Jesús, amados hermanos, no dijo estas palabras para asustar. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Las dijo con el dolor de quien ama y ve a muchos seguir de largo, con la vida llena, pero el alma vacía. La fe no es una idea,
Es una puerta que se abre desde adentro. Es una estación que no siempre volverá. Amado Señor Jesús, por tanto tiempo pasamos de largo. Te hemos visto, pero no hemos creído. Hemos escuchado tu nombre, pero no lo hicimos nuestro. Hoy reconocemos que tú eres el Hijo, el Salvador, el que nos ama sin condiciones. No queremos vivir en un tren sin destino. No queremos morir en nuestros pecados, cuando tú ya abriste la puerta de la vida. Hoy, si pasa tu estación, queremos bajarnos contigo, Señor, en esta Cuaresma. Queremos quedarnos donde tú estás. Cuaresma es el tiempo donde Jesús vuelve para decirnos la verdad que no siempre queremos escuchar. No para condenarnos, te lo insisto, sino para despertarnos. En este pequeño pasaje, Jesús no habla con rabia, habla con dolor, el dolor de quien ama profundamente, pero ve a sus hijos alejarse, distraerse, justificarse y negarse a confiar. Estamos viviendo aquí, amados hermanos, y claro, todo es terrenal y pasajero. Estamos viviendo una época en la que creemos en todo, menos en lo eterno. Confiamos en la tecnología, en las redes, en los algoritmos, pero desconfiamos de Dios. Jesús no dice, morirás porque eres débil. Dice, morirás en tu pecado si no puedes creer que yo soy. Es decir, no morirás por fallar, morirás por no dejarte salvar. Jesús está allí, amados hermanos. La salvación no se impone, esa se recibe. Está con los brazos abiertos, con el corazón traspasado, pero con el perdón listo. Está esperando tu sí. Y en esta Cuaresma, esta estación vuelve a pasar. No es un reto más, es una nueva oportunidad para decirle, creo, Señor, no quiero seguir lejos de ti. Morir en el pecado no es un castigo, amados hermanos. Es rechazar la única mano que vino a sacarte de ahí. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 11. Nos dice que, pero el centurión, dice, se dejó
convencer más por el piloto y el capitán que por lo que decía Pablo. Aunque te tengan de ella, que todos tenemos ciertas intuiciones, todos tenemos también capacidades para intuir, conocer ciertas cosas. A veces el consejo más valioso puede venir también de alguien que no consideramos experto. Ahí experto. Pablo no es experto, pero ha estado navegando, ha estado igual, ha estado ya, 3 veces naufragada, entonces esa paiteina, oñanduina. Ya esa huella hace rato dentro de esa experiencia de la naturaleza, de los animales, etc. Es importante tener la humildad de escuchar. Las decisiones apresuradas pueden traer consecuencias. Incluso también en el campo, yo recuerdo cuando iba hacia el campo, en la estancia, etc., en Paso Orqueta, allí. Estos señores que vivían ahí en la estancia, ellos enseguida, por la naturaleza, se fijaban ahí, y algunas veces por nuestra propia naturaleza, se la se cangüe, bueno, vea ya otra cosa, bueno, y así cosas. Pero yo digo por la naturaleza, veían, por ejemplo, ciertas manifestaciones de los animales. Y entonces cuando veían esas manifestaciones, ellos enseguida intuían y sabían, como consecuencia, quiere decir que la observación es importante. Y la naturaleza pues trabaja como un reloj, ¿verdad? Consecuencia siempre. Hay una causa-efecto. Causa-efecto. Y entonces aquí si nosotros estamos viendo que algo está sucediendo, quiere decir que vendrá el efecto posterior. Y todo esto tenemos que ser sensibles. Apela Pablo, él es muy sensible por su observación y por lo que él fue viviendo. Y eso también sucede, por ejemplo, en la dirección espiritual. Llevo 31 años de país, y entonces en estos 31 años de sacerdocio, muchas veces vienen 2, 3 palabras, listo, yo misma. Quiere decir que la misma naturaleza es causa-efecto. Ciertamente que las situaciones por las que se generan algunas veces son diferentes, pero después nosotros por nuestra humanidad reaccionamos de una o de otra manera. Causa-efecto. Así es que, queridos amigos, esto es importante. Apegan a Pablo y se añade. Por eso es que es importante buscar siempre la dirección de Dios. La elección del centurión llevó al barco a una tormenta. Pues el centurión se confió en el experto, ¿verdad? Que está bien también, estos son expertos. Pero que algunas veces también son decisiones muy apresuradas. Dentro de la experiencia tenemos que consultar, sobre todo consultar a Dios. Consultar a Dios, queridos amigos, no es hacer, no sé, qué cosa especial. Consultar a Dios quiere decir, calcular en yandú, es endú, maña y mí, cuál es tu contexto, dónde vos estás viviendo y qué es lo que estás haciendo. Pero es la consultar veñan de yarbe. Muchas veces la gente se va y hace su dirección espiritual y a mí me encanta, ¿verdad? Porque les escucho, problemas en la casa, con su hijo, con su esposo, con que es drogadito, que es urapó, etcétera, etcétera. Entonces, causa-efecto. Entonces te preguntan, padre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así ya estamos muchos años. Así estamos, se vuelve cada vez más violento. Cuando imagina ver violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, de Reñandú, imagina, ¿cuántos años? ¿Desde cuándo comenzó? No, comenzó con un vasito, comenzó con 2, con 3, con 4, con una botella, con Angato ya. Entonces ya Gelma y ya no bebé, violencia. ¿Se dan cuenta? Causa-efecto. Allá es así. Entonces eso es lo que Pablo más o menos está diciendo aquí. Por eso que es importante la dirección espiritual. En este caso es la dirección puesta en Dios. Ella camina de tendo tai shamo. Pero muy que hangua, pero ahora pues tu número es hangua y se pendería oreja, pese mantero oro güero batata y penderé y botada lleva. Entonces, queridos amigos, lo que nos está enseñando en realidad es que antes de tomar
decisiones, especialmente esas que son muy importantes en nuestra vida, aquellas que son decisiones cruciales para nuestra vida, es buscar guía de Dios. Algunos vienen y te preguntan, ¿no? Directamente, el ayabota. Amos, la semana bebo y estamos allá por la iba y ahora es la semana, oye, cualquier cosa más y coche y fuera lleva. Y algunas veces yo le digo, ¿sabe qué, señora? Tarde piaste eso. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con dos frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta. Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones, y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos dos grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por un año, y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto, de modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios, y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: no darás tu lealtad a otros dioses, y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos. Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos? Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora, mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene 3 palabras que riman: el Rahum Vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene 3 palabras hebreas: Rav Hesed Vehemet. Cada una de esas líneas tiene 2 atributos de Dios y rodean un quinto atributo, que Dios es lento para la ira.
Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue, pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta. ¿Hasta la tercera y cuarta qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas dos frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia, y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame.
Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Subrayamos el versículo 11. Dice, pero el centurión se dejó convencer más por el piloto y el capitán que por lo que decía Pablo. Y hablábamos como enseñanza que aquí no tenemos que descartar la sabiduría espiritual, la sabiduría de una experiencia, de un camino. Porque entero etea ya ve colaña endereza, entero etea ya ve colaña en sentimiento, entero etea ya ve colaña de apeto, una lleva la ñamaña jangua ya esa jangua, jaupe y ella de ñaña pues uña ñamindu lleva. Esa es la reflexión profunda que después lo llevamos al corazón, a la vida, peñan de ella poañena. Entonces no podemos subestimar a nadie. Y menos todavía porque es la forma como Dios, ¿verdad?, se va manifestando y nos va mostrando su camino. A veces la respuesta que necesitamos viene de lugares entonces inesperados. Este no es experto, este no es piloto, este no es capitán, pero oñandú, oisá, etcétera. Entonces hay que mirar. No tomemos las decisiones solo así porque shela se valea, shela y cuapa. Uno tiene que saber escuchar. Las decisiones no tenemos que tomar simplemente también por conveniencia, lo que nos conviene. Porque aquí, ¿qué es lo que había en este piloto, en este capitán? Era un vapurayo que era gínara. ¿Por qué es que ya quieren lanzarse? ¿Qué será? Aquí no te dice, ¿verdad? Pero hay una decisión muy rápida, y se subestima. Necesitamos escuchar, necesitamos saber lo que se nos está diciendo. Porque entonces, cuando yo soy capitán o soy el piloto y estoy liderando algo, tenemos que saber que el liderazgo también, queridos amigos, no siempre significa tener razón. Viendo por ahí. No siempre significa un elemento razonable. Muchas veces la batalla se vence incluso con menos hombres que con todo un ejército. ¿Me entiendes? Muchas batallas. Entonces, el año te imagina. Se necesita calcular, mañana la sabiduría de Dios, la sabiduría del liderazgo. No siempre significa tener la razón. Aunque el centurión aquí tenía autoridad, la decisión no fue la mejor absolutamente. Entonces tenemos que aprender siempre a escuchar, ñaños en duar.
Yo muchas veces, y eso a mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque nosotros decimos la ñamanda se tereija, ñamanda se ñeme de poder y bebe andente y la nambre hoy. Y eso no está bien, ¿verdad? Eso demuestra mucha ingenuidad. Quiere decir que no sos un líder. Ustedes saben que el líder, por antonomasia, el líder, nosotros le llamamos también caudillo. Los líderes normalmente casi nunca aceptan ponerse al frente y decir Sheabe la mandada Sheabe. No necesitan. El caudillo, el líder, es por intuición, es una capacidad que tiene de liderar y de conocer a la gente. No hace falta que le hagan ahí presidentes, le hagan ministros, le hagan. ¿Por qué? Y porque es por naturaleza. No, ese se formó en tal parte, ese se formó afuera, viene de otro país y vale formal. Nambreo y el título volar el leíno. ¿Cómo cambia pata la universo hoy? Hasta las estrellas te va a cambiar, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando ya puede ver, y mondá y ya pudo, o sea, hasta servil. Y liderazgo. Liderazgo es aquella persona que entiende qué es el servicio para la comunidad. Pero no. ¿Cuál la Pepe decía en Anaipone? ¿Cuál decía luego en el versículo anterior, verdad? Pablo le advirtió diciéndole, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Sea y pea y catú, entero de tea y catú muchas veces ya. No, pea río, pea vemos ahí como presidente, pea vemos ahí como ministro, pea vemos ahí como país en esa parroquia. Ya vemos ahí como líder en su capilla. Peando humo hay grandes beneficios a veces. Peando humo hay. ¿Se dan cuenta? Intuye. Porque el liderazgo, queridos amigos, no depende de que yo te designe y te digan porque de la sea amigo, de peandamos. Aquí el centurión cuando está diciendo, bueno, se abre la mandada. Entonces le pregunta al capitán y le dice al piloto, y ellos le dan, ¿verdad? Como expertos de navegación. Entonces yo tomo la decisión, yajatu. Pero veo, hablan de helicóptero justamente, yajatu. A pesar de que el otro le dice, iba a ir a tiempo, ni catui. La ñan de helicóptero donde vemos, yaja, pisetere, ore, mano. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Porque a menudo nosotros, ¿verdad? De nuestra vida afrontamos decisiones que tenemos que tomar. A veces parece que son obvias y lógicas, pero no siempre es así. El líder intuye, el líder sabe, es un liderazgo que sabe por dónde tiene que caminar. Y ojalá, porque que son muy intuitivos y que saben hacia dónde tienen que ir. Pero al final se vuelven en personas negativas, maquiavélicas. Entonces utilizan de eso, pero para hacer el mal. Es decir, enriquecerse ilícitamente. Utilizan de ese liderazgo, caudillaje, ya eso lo vea. Ya bueno, guatán, porque vamos, otro vaya, vaya, y vaya, potagina, ya botaveta, ya potapea, ya potamos. Entonces, pues ñande rico pata, ñande gordo pata, ñande. Y a lo otro, que le coma michi. Bueno, queridos amigos, es interesante este versículo 11. Ya leequenas, ñas endúquenas, ya y cuáquenas, moto balañan de yeguatana. Esta es la enseñanza, ¿verdad? Hecho de los apóstoles. Nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que vivirlo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.